El 13 de mayo de 1987, el señor Matthias Rust, habitante de la ciudad de Hamburgo, había hizo el aterrizaje más llamativo probablemente del siglo XX, habiendo tantos y de tantas maneras. Lo vimos por televisión, lo vimos ya aterrizado, por cierto, en la Plaza Roja de Moscú. Eh, Matías Rust tenía 19 años, eh, tenía una licencia de piloto casi recién sacada, había decidido hacer un viaje desde su ciudad Hamburgo hasta Finlandia, había pasado unos días en Finlandia y luego se fue entonces, eh, tomó la decisión de viajar hacia Moscú. Su plan original era aterrizar en el Kremlin, aparentemente, eso es lo que él señaló, con el objetivo de ser un estímulo, un mensaje para la posibilidad del fin de la Guerra Fría, de los acuerdos entre las potencias de Occidente y la Unión Soviética. Eh, Así es que estuvo varios días en Finlandia hasta que finalmente tomó su avión, su Cessna 172, y se fue a la plaza, a Moscú. Cuando llegó, se dio cuenta que el Kremlin no era viable para poder aterrizar y entonces aterrizó en la plaza Roja, que estaba despejada y era grande, grande, como para poder aterrizar su avión sin ningún problema. Seguía siendo un lugar emblemático, así es que no fue problema. Matthias Rust fue detenido en ese mismo instante, cuando apenas aterrizó. Em, Esto ocurría a fines del mes de mayo y el 2 de septiembre, luego de un breve juicio, fue condenado a un presidio de 4 años de trabajo forzado en un campo de prisioneros, bajo los cargos de vandalismo, violación de fronteras y desórdenes públicos. La condena, sin embargo, no se cumplió en su totalidad. Estuvo poco más de un año y 2 meses detenido, pero fue liberado el año 88, el 3 de agosto, como parte de un gesto de buena voluntad del gobierno soviético de Mikhail Gorbachev hacia Alemania Occidental, época en que estaban muy fuertes las negociaciones, ¿cierto?, entre, entre dicha Alemania y la Unión Soviética en el marco de la Glasnost y la perestroika de Gorbachev. Em, Siempre ha quedado la duda de si fue una operación política. No hay ningún antecedente que permita pensar que es una operación política, salvo el hecho de que es tan inverosímil la historia, tan desquiciadamente sofisticada, que cuesta creer que no haya sido una operación política. Es bastante llamativo. Em, ¿Por qué no hay ningún antecedente? Bueno, porque salvo un empleo que tuvo después, primero no hubo condecoraciones, premios, ni figuración pública, nada. Eso también podría ser parte de la operación política. Eh, pero eso es importante, no recibió ninguna condecoración de ningún tipo, ninguna universidad, nadie lo invitó para una gran conferencia, en fin, su mensaje no se tradujo en fundaciones, financiamiento, nada, absolutamente nada. Eh, el personaje además como tiene una historia muy disruptiva, entonces da para pensar en que no haya sido efectivamente más que un arrebato de él. Fue jugador de póker, no tiene nada de malo, pero ya es una cosa extraña viniendo de alguien que está buscando la paz mundial, ¿no? Eh,
Y el año 89, poquito después de su salida de la cárcel, em, fue detenido porque em, estaba haciendo su servicio comunitario, como el servicio militar, pero comunitario, en un hospital de Alemania y estaba interesado en una compañera de trabajo, hizo sus esfuerzos, sus avances y salió todo mal y se frustró tanto que no encontró nada mejor que apuñalar a la muchacha. Eh, la mujer sobrevivió y Rust fue condenado a presidio por intento de homicidio. El presidio duró 15 meses. Luego pasaron eh, 12 años y fue condenado por robar un suéter de cachemira eh, y tuvo que pagar una multa. Pero el 2005 fue condenado por fraude eh, y tuvo que pagar una multa solo de 1.500 euros, pero entonces tiene tres casos judiciales posteriores. Eh, Algunos han descrito el fenómeno como una especie de hooliganismo y él ha dado varias entrevistas y nunca ha hecho referencia, ni estando enojado, ni estando contento, ni nada, a alguna clase de aproximación a autoridades. Hace pensar que si no ha tenido suerte en la vida y las cosas se le han hecho difíciles, podría haber otorgado información al respecto y se habría explicitado la operación política, pero no ha ocurrido. El único empleo más importante lo tuvo en el Banco Zurich, en su sede en Suiza, probablemente porque lo contrataron básicamente porque el nombre calzaba con lo que ellos veían como sus principales atributos, ¿no? Eh, Alguien que estuviera un poco en la frontera entre el occidente capitalista y el mundo del este. Pero cuando él fue contratado, cuando parece que fue contratado para estos fines, ya había pasado bastantes años, estábamos después de la crisis del 2008, o sea, es bastante posterior y no parece que haya sido tan necesario un gesto como aquel. Quizá lo contrataron por sus razones, por razones profesionales. La cosa es que no se sabe en qué momento salió, no hay antecedentes al respecto, no públicamente. Eh, Sabemos que el año 2012 estaba contratado por ese banco, pero no sabemos qué pasó después. Bueno, este es el caso del famoso avión de la Plaza Roja que fue fundamental en el fin de la Unión Soviética, porque demostró, hay operaciones políticas que están hechas para saber la capacidad de respuesta del enemigo. Este sería el caso si fuera una operación política. Me explico. Se asume que el pre-intento de golpe, por ejemplo, el 73, el mes de agosto en Chile, fue básicamente para medir la capacidad de respuesta del gobierno de Allende, siendo bastante explícito que la capacidad de respuesta había sido insuficiente. Entonces se dio curso a lo que fue finalmente el 11 de septiembre. Ese rasgo, esa característica es muy importante y este avión aterrizando en la Plaza Roja sin ser detectado por ninguno de los súper sofisticados sistemas de seguridad de la Unión Soviética fue una señal muy clara del horror para efectos de la Unión Soviética. Se contaban ya los días para que el régimen, no solo ya deslegitimado, sino que sobre todo incapacitado, eh, tuviera que ver, conocer su final. Bien, esta es la historia de Matías Rust.